exaltamos esta noche y te bendecimos, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos a entrar en tu palabra. Señor, cuando abra mi boca, llénala tú, Señor. Líbrame de palabras torpes o innecesarias y solo aquello que sirva, Señor, para ser edificados, ser redarguidos, ser corregidos, equipados, Señor, para toda buena obra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Esta noche vamos a ver el capítulo 12 de Eclesiastés. Y quisiera intitular este mensaje: no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Eclesiastés significa alguien que junta a una asamblea, o en términos sencillos, significa predicador, alguien que predica. Y lo que sabemos de este hermoso libro es que su autor fue el rey Salomón, y está contado entre los libros de la sabiduría del Antiguo Testamento. Y el rey Salomón en este libro investigó y indagó sobre cuál es el propósito de la vida, y hizo muchas observaciones, ¿verdad? Y llegó a la conclusión y dijo que vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Todo lo que el hombre comienza, si trabaja bajo el sol, si levanta una familia, todos los logros del hombre llegan a un fin en este mundo, y son otros los que heredan de su trabajo o de todo lo que hizo en esta vida. Y muy decepcionado, Salomón llegó a la conclusión que todo era vanidad, ¿verdad? Porque un momento estamos aquí y otro momento ya no estamos. Y comienza el capítulo 12 diciendo estas palabras, comenzando en el verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, tarde que temprano, disculpen, pero todos vamos a envejecer, ¿verdad? Y todos vamos a llegar a un punto, cuando habla aquí de los días malos, cuando ya no vamos a tener las fuerzas que teníamos cuando estábamos jóvenes. Y Salomón hizo esta observación después de haber investigado, indagado sobre los sucesos, sobre los eventos y nuestras experiencias en esta vida. Y llegó a esta conclusión. Dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen esos días donde digas, ¿sabes qué? No tengo en ellos contentamiento, ¿verdad? A veces vemos a personas ancianas que no pueden hacerse de sí mismos, y muchas veces podemos ver en ellos una tristeza porque ya no pueden, ya no son autosuficientes, ya no se pueden cuidar. Y es lo que está hablando Salomón, que llegue el momento en que si el Señor nos prolonga los días, o si no pasa algo más, que vamos a experimentar la vejez, ¿verdad? Que realmente no es nada que se disfruta, pero es parte de la maldición que cayó sobre la humanidad
cuando Adán y Eva pecaron. Parte de eso es la muerte física, ¿verdad? Vamos en decaimiento, nacemos, llegamos a una culminación y luego comenzamos a descender, comenzamos a entrar en la vejez. Y Salomón hizo esta observación y vamos a ver por qué y vamos a llegar a ese punto. Sigue en verso 2: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, ¿verdad? Dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán a la tierra. Santas palabras, cuando empiezas a perder la vista, cuando las fuerzas que tenías ya no están, ¿verdad? Cuando las doncellas que danzaban ya no danzan, cuando los jóvenes que eran tan fuertes han perdido sus fuerzas. Y está describiendo aquí Salomón cuando todos algún día vamos a llegar a la vejez. Dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, ¿verdad? Hasta cuando las personas llegan a cierta edad ya no comen como antes, ¿verdad? Se empieza a acabar todo. Y Salomón lo está describiendo con la sabiduría que Dios le dio, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Esto es muy interesante porque las personas que han practicado el ocultismo, lo que se llama ¿cómo lo llaman? Cuando salen fuera del cuerpo. Se me están viendo las palabras. ¿Cómo? La proyección astral. Cuando se proyectan, los que practican estas cosas saben, pero ellos dicen que hay un hilo. Aquí lo describe como cadena de plata. Y que dice que cuando salen, ese hilo es lo que conecta el alma al cuerpo. Y si ese hilo se rompe, entonces para siempre se quedan atrapados en el mundo espiritual y su cuerpo muere. Es muy interesante, ¿verdad? No lo comprendo completamente, pero yo he oído describir esto de esa cadena de plata que conecta nuestro alma, cuerpo y espíritu. Y los que practican no lo recomiendo que lo practiquen, nomás lo estoy describiendo, que practiquen esta proyección astral o lo que llaman también desdoblamiento. Dicen que es un hilo que los conecta al cuerpo y que los regresa cuando terminan de hacer lo que están haciendo. Es muy interesante. Entonces, vemos que Dios le dio mucha revelación a Salomón, le dio sabiduría y tanta revelación. Y lo describe aquí, dice el verso 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Qué podemos deducir de esto? Entonces, básicamente, Salomón estaba, después de estas observaciones y tantas cosas que llegó a una conclusión, digo, ¿sabes qué? Todo es vanidad. ¿Por qué? Porque todo se acaba. Pero digo, pero ¿sabes qué? Yo te aconsejo una cosa. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las cosas de esta vida, todo lo que hacemos en esta vida, con connotaciones terrenales, todo se va a acabar, ¿verdad? Creces, estudias, sacas una carrera, posiblemente abras un negocio y trabajes en algo toda tu vida.
Y al final de los días, cuando todo se termina, no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Por más dinero que ganamos, por más tal vez prolíficos que fuimos en nuestra carrera, va a llegar el día en que se va a terminar todo, se va a acabar, ¿verdad? No importa cuántas ganas le echemos, no importa si abrimos un negocio y nos hacemos multimillonarios y tenemos muchas posesiones, no nos vamos a poder llevar nada. Al final de cuentas vamos a envejecer y vamos a ver que todo eso realmente no cuenta para mucho. ¿Por qué? Porque no nos vamos a llevar nada. Entonces, Dios le dio esta revelación, sabiduría a Salomón, y le dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En otras palabras, trabaja para tu Creador en los días de tu juventud. Haz cosas para Dios. Sírvele a Dios desde tu juventud. ¿Por qué? Porque lo único que nos vamos a poder llevar de esta vida es lo que hacemos por el Señor, ¿verdad? Entonces pongámonos a pensar. Se cree que Salomón, y esto pues obviamente lo disputan, pero que él fue el hombre más rico que ha existido. Si leemos la historia de Salomón, nos vamos a dar cuenta que trajo tanto oro a Jerusalén que a la plata la despreciaban. Y ya ven que la plata es un metal precioso, es muy valioso. Mucha gente tiene plata y vale bastante. Pero en esos días la grandeza de Salomón fue tal que Dios lo bendijo con tanta riqueza que la gente ni le hacía caso a la plata. Nada, ¿para qué quiero plata? Es como si tuviéramos un billete de $1000 y un billete de $1, ¿verdad? El billete de $1 a lo mejor hasta lo usamos para encender cosas, porque Dios lo bendijo tanto a Salomón. Lo bendijo en sabiduría. Tanta era su sabiduría que venían reyes de los alrededores para escuchar su sabiduría. Vamos a pensar en eso. La gente venía de lejos simplemente para escuchar a Salomón. Lo bendijo con inteligencia. Lo hizo un gran líder. Construyó el templo, ¿verdad? El templo de Jerusalén, no sé si ustedes saben, era uno de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es precioso. Los que hemos tenido la dicha de ir a Jerusalén, hemos visto algunos de los restos del muro y el puro muro son piedras gigantes, blancas, hermosas. Y cuando el templo, después de que lo construyó Salomón, era algo enorme, piedras blancas hermosas, chapeado de oro, era una majestad increíble. Dios lo levantó a Salomón. Y también tuvo muchas esposas, tuvo muchas concubinas, me parece que llegaban a 1000, se pueden creer eso. Ahora, Dios no le mandó que hiciera eso. Eso fue algo que él hizo y hasta desobedeció a Dios y se casó con extranjeras, y al final se volvió a la idolatría, ¿verdad? Y es difícil de creer, pero Salomón desobedeció ese mandamiento de Dios, y aunque era tan sabio e inteligente, se apartó su corazón de él. Entonces, eso no tiene nada que ver con la sabiduría e inteligencia, tiene que ver con obediencia. Esa es otra historia, esa es otra enseñanza. Pero no importa qué tan inteligentes seamos o sabios, si desobedecemos a Dios, el enemigo puede atrapar nuestras almas. Después podemos hablar de eso. Pero el punto que quiero hacer es que Salomón lo probó todo. Todos los placeres de la vida que nos imaginemos, la fama, los lujos, las riquezas. Lean ahí no me recuerdo cuáles son los libros, pero se construyó un palacio. Y tampoco recuerdo cuántos eran números de escalones, pero a los lados tenía leones de oro, ¿verdad? Todos los escudos que tenía en su palacio eran de oro. Tenía las cosas más lujosas que se podía tener en esos días. Es más, les tomó 7 años para construir el templo. Pero ¿saben cuánto tardó en construir su mansión, su palacio? 14 años.
Solo podemos imaginarnos el lujo que tenía su palacio. Tenía caballos, establos, han encontrado ¿cómo se llaman? Los que escarban, ¿cómo se le llaman? Los arqueólogos han encontrado los establos famosos de Salomón, ¿verdad? Que tenía increíble cantidad de caballos, tenía increíble cantidad de siervos. Dicen que los reyes, las personas que venían, se admiraban del orden que tenían sus oficiales, ¿verdad? Todo era, ¿cómo se le podría decir? Todo era muy grandioso. O sea, Salomón no era un hombre sencillo, era un hombre que le gustaba lo bueno, le gustaba lo espléndido, ¿verdad? Era muy espléndido y ordenaba todas las cosas de una manera, pues yo digo que muy, muy grande, muy buena. En sus años hubo paz, hacía negocios con los países que le rodeaban, le traían mucho oro y mucha plata, y el caso es que estaba, por decirlo así, saciado de lo que nos podemos imaginar de este mundo. Todos los placeres que se puede imaginar uno, Salomón los tuvo. Y llegó a la conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Verdad? Entonces, nos aconseja. Y nos dice, ¿sabes qué? Trabaja para Dios desde tu juventud. Sírvelo a Él con todo tu corazón desde tu juventud. No pierdas tu tiempo enfocándote en las cosas de este mundo, porque un día todo se va a acabar, ¿verdad? Se ha dicho que cuando aprendemos de nuestros errores, se llama inteligencia. Pero cuando aprendemos de los errores de otros, se llama sabiduría, ¿verdad? La persona que escudriña las Escrituras y la persona que le pide discernimiento a Dios, aprende la sabiduría de Dios y se evita muchos de los errores que los que han ido antes de nosotros han cometido. Entonces, hay un proverbio que dice que no trabajes, no te mates para buscar hacerte rico. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que no debemos expender todas nuestras energías, no debemos enamorarnos de tal manera que buscamos las cosas de este mundo, sino lo que debemos hacer es servir al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que todas las cosas, estas cosas que necesitamos, nos serán añadidas. Y cuando servimos al Señor, cuando trabajamos por Él, cuando enfocamos nuestra vida en complacerlo y hacer todo lo que le place a Él, entonces estamos haciendo tesoros que tal vez no miremos en esta vida, ¿verdad? A veces suele pasar eso, pero lo que podemos tener por seguro es que estamos acumulando tesoros en el cielo, ¿verdad? Y cuando llegue el tiempo o el día en que Dios nos llame a casa, ya sea que nos lleven a arrebatamiento o que nos muramos, entonces lo que hicimos por el Señor nos va a estar esperando. Entonces, otras palabras, las cosas en este mundo, lo que hacemos en este mundo, son temporales, se van a acabar. Pero lo que hagamos por el Señor, por Dios, es eterno. Es eterno. ¿Amén? Ahora está el otro extremo. ¿Verdad? El otro extremo es de que, pues yo no voy a hacer nada porque todo lo voy a hacer por el Señor. No es así como funciona la cosa, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo. Tenemos que trabajar. Y eso es bíblico. Dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma. Entonces, el trabajo es una bendición. Es bendición porque por medio del trabajo tenemos ingreso
para poder sostener a nuestras familias y tantas cosas, ¿verdad? Y ciertamente sí tenemos que trabajar en esta vida para ganarnos la vida, pero eso es solamente un medio, no es el fin. El fin de los creyentes es el Señor Jesús. Él es nuestro fin, Él es nuestra meta. Hacia Él es donde vamos caminando, pero todo lo demás son medios para poder vivir en esta vida y también poder servirle al Señor. ¿Cómo le servimos al Señor? Pues hay muchas formas. Evangelizar, cuando les hablamos a las personas del Señor, estamos sirviéndole. Cuando ayudamos a los pobres, a los huérfanos, cuando visitamos a la gente en las prisiones, cuando visitamos a los enfermos en los hospitales, estamos sirviendo a Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando oramos, cuando ayunamos, cuando buscamos su rostro, estamos sirviendo a Dios, estamos acumulando tesoros en el cielo, ¿verdad? Y es por eso que desafortunadamente y tristemente, hasta el final de su vida, Salomón pudo reconocer esto. Y les aconsejó a todos, dice, acuérdate de tu Creador en tu juventud. No pierdas tu tiempo tratando de hacer riquezas en esta vida, porque al final te vas a dar cuenta que te va a dejar un vacío en tu corazón. Hay muchas personas que han escrito artículos o las han entrevistado donde tuvieron carreras exitosas, doctores, abogados, y estas personas estaban tan metidas en su carrera o en lo que querían hacer que ni siquiera tuvieron tiempo de casarse o no les interesaba, y llegaron a la realización ya 50, 55 años, 60 años, y voltean y miran hacia el pasado y se dan cuenta que perdieron su tiempo. No tienen a un compañero, una compañera que los amen, no tienen hijos que los cuiden, no establecieron relaciones, lo que realmente cuenta en esta vida que Dios nos dio, y de repente están viejos, están viejas, y voltean hacia el pasado y ven, ¿sabes qué? Perdí mi tiempo. Pero nosotros como creyentes, especialmente los jóvenes que me están escuchando, no tenemos que hacer eso. Nosotros podemos escudriñar las Escrituras y podemos adquirir sabiduría para saber cómo vivir nuestras vidas de tal manera que complacemos a Dios y Dios nos bendice para que tengamos una vida que lo complace a Él, que nos llena de satisfacción, pero al final de cuentas sabemos que cuando partamos de esta vida nos está esperando algo, ¿verdad? Primeramente nuestro tesoro Jesús, pero también los galardones, ¿verdad? El premio que Él tiene para todo aquel que le sirve. De otra manera, también podemos escuchar a personas que sirvieron al Señor toda su vida, hicieron lo que tuvieron que hacer. Hace poco se murió un teólogo que se llamaba Michael Heiser, y era un hombre muy prominente, pero murió relativamente joven, me parece que no tenía ni 60 años así, y murió de un cáncer muy agresivo. Y le preguntaron, antes de que él se fuera con el Señor, le preguntaban, ¿qué dices de tu vida? ¿Y saben lo que les contestó? Él contestó, dice, ¿sabes qué? Me muero feliz. Me voy a morir feliz. ¿Y por qué dices eso? Dice, porque hice lo que tuve que hacer. Porque serví al Señor, porque seguí lo que Dios me dijo que hiciera. Y por lo tanto, me voy a morir feliz. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? La persona que buscó toda esta vida, al final se da cuenta que todo era un engaño, era una mentira. Pero la persona que sirve al Señor hasta el final se da cuenta que su alma está satisfecha, ¿verdad? Porque su vida agradó al Señor. Eso es una bendición.
Es una bendición. Es una bendición porque sabemos que nos espera, ¿verdad? No tenemos miedo de morirnos porque sabemos lo que nos espera, ¿verdad? Hay personas que están aterradas de morir. Nomás se menciona una enfermedad o algo, se pueden tomar pastillas o algo, tienen miedo. ¿Por qué? Porque no están bien con Dios, no están haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Pero los que hemos creído en Jesús, los que le servimos al Señor, no tenemos miedo de la muerte. Claro, dice el dicho, todos nos queremos ir al cielo, pero nadie nos queremos morir, ¿verdad? Todos no queremos pasar por eso, pero no tenemos temor a morir. Si pasa, pues pasa, y gloria a Dios, sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, eso es el producto, es el concepto, es el consejo que dio Salomón cuando ya llegó al final de sus días. Dijo, jóvenes, no pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo en las cosas de este mundo. No se vayan correteando, no pierdan su vida correteando las cosas de este mundo porque no satisfacen. Yo lo probé todo. Probé mujeres, probé riquezas, probé fama, probé posesiones, probé todo lo que puedes imaginarte, y eso no te satisface, no te llena. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Pero cuando vivimos nuestras vidas para el Señor, Él nos bendice. Pero más que nada, vivimos la satisfacción de que estamos sirviendo al Señor, que nuestras vidas son de agrado para Él, y por lo tanto Él derrama bendición. ¿Saben lo que es bendición? Es satisfacción. Porque la bendición de Dios dice que enriquece y no añade tristeza con Él. Entonces, en otras palabras, cuando andamos bien con el Señor, cuando lo servimos, está derramando satisfacción a nuestras vidas. Hace muchos años atrás, un grupo llamado los Rolling Stones, tal vez lo sepan o no, escribió una canción que decía, I can't get no satisfaction. No puedo obtener satisfacción, ¿verdad? Y esa canción resume la vanidad de la vida, ¿verdad? Que las cosas de este mundo en sí no te satisfacen. Eran hombres muy famosos, ¿verdad? Probaron lo que se imagina, tener mucho dinero, pero dice, no puedo obtener satisfacción. Qué triste, qué triste. Pero el hombre y la mujer de Dios que viven sus vidas para complacer a Dios, hay una gran satisfacción. Y en la mayoría de los casos no tenemos mucho dinero, no tenemos nada de fama, tenemos pocas posesiones, no somos famosos, el presidente de los Estados Unidos no nos conoce, ¿verdad? Pero, ¿qué? Tenemos satisfacción. Tenemos satisfacción porque caminamos con nuestro Dios que nos bendice, nos alimenta, su Espíritu nos satisface todos los días, ¿verdad? Y por lo tanto vivimos contentos, vivimos felices porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Y esa conclusión la llegó Salomón al final de su vida, tristemente, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros podemos aprender de la sabiduría que Dios le dio y decir, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo no quiero perder mi vida en las cosas de este mundo. Yo quiero vivir en la satisfacción de servirte con todo mi corazón. Es una decisión. Es una decisión. Ahora no me malentiendan, no quiere decir que tienen que dejar su trabajo, no quiere decir que lo que estudiaron no tienen que ejercerlo. Lo que quiere decir es que ponemos al Señor en primer lugar y buscamos cómo servirle. A veces tenemos que hacernos de las distracciones, las cosas. En estos tiempos hay tantas cosas que nos distraen, ¿verdad? Las redes sociales, los deportes, tantas cosas que nos distraen,
y nos causan que perdamos nuestro tiempo. Entonces, tenemos que hacer una decisión y pedirle al Señor, Señor, ¿cómo puedo servirte? En una congregación, evangelizando, visitando a los enfermos, apoyando a las viudas, a los huérfanos. Eso está en el corazón del Señor, ¿verdad? Buscar maneras de servir a Dios para que no estemos perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo. Que Dios nos ayude. Y luego dice el verso 9, estamos estudiando el capítulo 12 de Eclesiastés. Vamos a ver el verso 9, dice: y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Sabemos que la mayoría de los proverbios son de Salomón. Saben que Salomón escribió como 3,000 proverbios, pero obviamente no todos están, pero Dios le dio, ¿cómo se puede decir? Era un hombre súper dotado, todos los aspectos. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Verso 11, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Eso también, cuando estudiamos cosas de este mundo, cuando entregamos nuestra vida a obtener sabiduría y conocimiento de este mundo, y es todo lo que hacemos, también es perder el tiempo. ¿Cuántos ateos súper inteligentes, verdad, están llenos del conocimiento de este mundo, pero han perdido el tiempo porque no conocen a Dios? La verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia, aquí dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. ¿Y qué es la inteligencia? Apartarse del mal. Entonces nosotros, las personas sencillas que no somos estudiosos, que no somos eruditos, somos más inteligentes y más sabios que los hombres y las mujeres más inteligentes de este mundo, ¿verdad? Por eso dice que mucho estudio es fatiga de la carne, pero está hablando del conocimiento terrenal. Claro que tiene su lugar, ¿verdad? Estudiar. Claro que tiene su lugar, pero no para pasar todo nuestro tiempo ignorando a Dios, ignorando su palabra, y meternos solamente en el conocimiento de este mundo, también es vanidad. Porque lo práctico de eso solamente lo vas a poder usar para este mundo, ¿verdad? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, las cosas de Dios, por medio de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que buscar la manera de servir a Dios. Tenemos que buscar la manera de usar nuestros talentos, nuestra inteligencia, de acuerdo a la medida que Dios nos dio, para servir a Dios, ¿verdad? Y es más, si todo lo que hicieras fuera servir a Dios, no es pérdida de tiempo, porque estás haciendo tesoros en el cielo. Pero eso también es un llamado de Dios. Mi punto es que tenemos que cuidar nuestra relación con Dios y pedirle que Él nos use, que Señor, ¿qué es lo que debo de hacer por ti? Porque yo quiero hacer tesoros en el cielo. Y no quiero hacer tesoros en la tierra, porque como dice la palabra de Dios, te roban, se echa a perder, se pudre, ¿verdad? No importa de qué material sea, no dura para siempre.
pero lo que hagamos para el Señor dura para siempre. Por eso escribió el predicador y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y luego llega a la conclusión y dice, verso 14, dice, porque Dios, verso 13 dice, el fin de todo discurso es este. Escuchen esto, después de todo lo que probó, después de toda la sabiduría, ¿quién sabe qué no sabía Salomón? Después de todo lo que aprendió, después de todo lo que experimentó, después de todo lo que disfrutó, llegó a esta conclusión y dijo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fuimos creados, dice la palabra de Dios, que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Todo nuestro amor, toda nuestra energía, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, le pertenece a nuestro Dios. ¿Y qué pasa con esa gente que tratamos de vivir esa vida? Nos llaman ¿qué? Fanáticos. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que lo sirvan a él y no sirvan a Dios. El diablo nos odia y él quiere la alabanza para él, quiere que nos perdamos, que nos vayamos al castigo con él. Pero la palabra de Dios dice que temer a Dios y guardar sus mandamientos, dice, es el todo del hombre. Concluyó Salomón. Eso es lo que trae satisfacción. Eso es lo que trae la verdadera felicidad. El verdadero gozo es tener una relación correcta con Dios por medio de Jesús y servirlo a Él con todo nuestro corazón. Y algún día, si Dios nos da la vida, vamos a llegar a la vejez y vamos a decir, gracias Señor, gracias. Mientras tuve fuerzas, mientras podía hacer algo, yo te serví a ti, de la manera que tú me llamaste a servir. Y eso trae grande satisfacción, ¿verdad? Se han grabado las últimas palabras de muchas personas que han muerto. Y uno de los sucesos fue un hombre que se llamaba Anton LaVey. Anton LaVey fue el fundador de la iglesia de Satanás en San Francisco, ya en los años 60. Y se escribe, se graba que cuando él estaba ya a punto de morir, y un día de repente empezó a gemir y dijo, he llegado a la realización, dice, que todo lo que hice en mi vida fue un grande error. Fue en vano. Perdió su vida, perdió su alma, porque escogió servir a Satanás, que quiere nuestra destrucción, en vez de servir a Jesús, que nos da vida eterna. Ahora, no tenemos que servir a Satanás directamente para perder nuestro tiempo. Simplemente tenemos que rechazar a Jesús y vivir la vida como queremos para perderla. Pero si queremos encontrar nuestra vida, si queremos tener satisfacción, si queremos tener la certeza, esa gloriosa esperanza, entonces debemos darle nuestra vida a Jesús y servirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Porque como escribió el predicador, dijo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, sírvelo, porque esto es el todo del hombre. Que es una conclusión muy tremenda, ¿verdad? Es un gran atrevimiento decir, ¿sabes qué? Esto es tu propósito, esto es tu todo, de tener una relación con Dios y servirle, guardar, obedecer los mandamientos de Dios, porque Él es nuestro creador. Vamos a comparecer ante Él,
A Él es al que le vamos a rendir cuentas, no al mundo, no a nosotros, no a nuestros seres queridos, no a los gobernantes de este mundo. Le vamos a rendir cuentas a Jesús. Ya vamos a estar enfrente de Él, vamos a estar parados enfrente de Él y le vamos a tener que rendir cuentas sobre lo que hicimos en esta vida. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para nosotros mismos, para complacernos? ¿Estamos viviendo para nuestros cónyuges? ¿Estamos viviendo para nuestros hijos? ¿Estamos viviendo para el dinero, para las posesiones, para la fama? ¿Estamos viviendo para las instituciones de este mundo? ¿O estamos viviendo para Dios? ¿Verdad? La opción es tuya, es nuestra. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Sabes que hay personas que hacen el bien y no le dicen a nadie? Hay personas que dan dinero y cosas y no le dicen a nadie. Pues un día va a salir a la luz. Pero eso es lo bueno. Y hay personas que hacen cosas malas y nadie se da cuenta. Pero un día eso también va a salir a la luz. ¿Verdad? Un día le vamos a rendir cuentas al Señor y es Él el que va a enjuiciarnos. Entonces esta noche nos animo que nos acerquemos más al Señor, que dejemos de enfocarnos en las cosas de esta vida y pongamos nuestra confianza en Él. Le pidamos al Señor: Señor, ábreme las puertas, Señor. Estás en necesidad, pídele que te abra las puertas. Estás apartado de Él, regrésate a Él. No lo conoces, entrégale tu vida. Lo único que trae verdadera satisfacción en este mundo es tener una relación con el Señor Jesús. Eso es el todo del mundo. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra hermosa y santa. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Quiero orar por todos los que nos escuchan, por las diferentes necesidades, Señor. Que tú, Señor, los visites en el lugar donde estén. Hay algún enfermo, Señor, oramos en el nombre de Jesús que sean sanos. Hay algún desanimado, desalentado, Señor, que tú los alientes, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre, hay problemas, hay necesidades. Te pido que tú también los visites en esa situación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, nuestra justicia. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.